Y voy a grabar. Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy voy a hacer unos comentarios sobre la práctica 2. La práctica 2 al final decidimos que el deadline sea el 2 de noviembre. O sea, al final no cierra hoy, sino que hay una semana más. Más que nada pensando en algunos alumnos que lo vienen haciendo a otro ritmo. Y bueno, los que ya la entregaron, perfecto, las vamos a corregir y si están aprobadas, listo. Y los que vienen un poco más atrasados, que hay un grupo que viene atrasado, que va avanzando, pero más lento, tienen una semana más. En general, con Ezequiel estamos contentos porque notamos que mejoraron muchísimo. La práctica 2, las resoluciones están, la mayoría muy bien, muy bien, y eso está buenísimo. Hubo una evolución muy grande de lo que fue la práctica 1 a la práctica 2. Entonces con eso estamos conformes. Algunos comentarios que yo se los voy a hacer porque son correcciones que se le hice a muchos. Entonces la voy a hacer ahora y si alguno tiene alguna duda me comenta. Y si no, bueno, queda hecho el comentario. Hay un ejercicio, no me acuerdo cuál es, que pide usar el operador IN. El operador IN tiene la característica de que se puede hacer sobre múltiples tipos de colecciones. No solo sobre múltiples tipos de colecciones, sino también sobre string. Entonces yo lo que veo es que muchos de ustedes, cuando había que hacer lo de las vocales, primero armaba una lista con las vocales, ¿sí? Y después preguntaban, por ejemplo, si A, IN, lista. Bueno, las correcciones que yo le hago, que le digo, el operador IN tiene que hacerse directamente sobre el string, es porque ustedes pueden hacer así. A, IN, IO, y es lo mismo. O sea, IN es un operador que si ustedes ven ¿cómo se llama? Donde te explica todo lo de Python, la documentación. La documentación. Exactamente. Aparte de las colecciones, también funciona en string. Entonces, cualquier subcadena es algo que se utiliza mucho, que yo, por ejemplo, estoy programando una búsqueda. Entonces, alguien pone comida. Entonces yo busco en una base de datos. Es como que busca substring adentro de un string. Substring in string. Y es en una sola línea. En otros lenguajes tenés que hay métodos específicos para buscar un substring adentro de un string. Acá directamente con el in, ya buscas el string que vos querés, in otro string cualquiera. Y te da true o false. Así que ese es el comentario. Que muchos creaban la lista para después recorrerla. O poder preguntar si estaba ahí. Y la idea es que usen directamente el in con string. ¿Se entendió ese? Pasamos al otro. ¿Alguna duda con esto? Se entendió, No, profe, se entendió. Buenísimo. Mensajes de commit. Mensaje de commit. Se lo dijimos muchas veces, pero para que lo comprendan, he visto mensajes de commit que son guión o A o OK o listo. Si hacen eso en una empresa, posiblemente o los despiden
o quedan como, quedan muy mal frente a todo el mundo, es como, quedan como tontos. El mensaje de commit así de importante es. Si uno está viendo, te toman una evaluación o uno está haciendo esos cursos nivelatorios que te hacen para evaluarte antes de entrar a una empresa y uno no escribe un buen mensaje de commit o escribe mensajes de commit del tipo de los que algunos de ustedes están escribiendo, quedan afuera, pero de una forma impresionante, solo por eso. Fíjense que hay distintas escuelas, hay algunas escuelas de programación que te dicen, bueno, que vos tenés que ir comentando todo el código, ¿cierto? Siempre comentar código. Y eso es una forma. Entonces yo, por ejemplo, ahí defino una lista. Entonces arriba le pongo la lista 01, es una lista de números, y así como que voy explicando lo que programo. Entonces hay una línea que dice que uno tiene que ir comentando el código, ¿cierto? O sea, perdón, hay una antes. Una antes que uno tiene que hacer documentación aparte. Es como si yo escribo un código y después tengo que ir a un documento, Word por ejemplo, y escribir qué hace mi código, en general o con detalle, haciendo alusión a diferentes puntos del código. Otra que hace lo que digo yo, que cuando hay un código, tenés que escribirle acá arriba, ¿viste? De cada línea, qué es lo que estás haciendo. Y esa, la de escribir acá en el código, es la que no nos gusta porque la idea es que Python te da la posibilidad de que vos escribas legible el código. Hay lenguajes que son, por ser tan antiguos o intrincados, uno termina trabajando con estructuras que tenés que sí o sí poner en comentario porque no se entienden a simple vista. Nosotros con Python no le enseñamos que ustedes escriban un comentario arriba del código y nada, porque queremos que aprendan a escribirlo legible. Por eso muchas veces en las correcciones también le digo, reescribir esto para que sea legible. Y a muchos de ustedes se lo escribí, capaz que le cae mal, porque es eh, como que le estoy diciendo hacerlo de otra forma, y eso es incómodo. Pero piensen que alguien te diga, mira, muy bueno tu código, pero reescribirlo para que se entienda, es algo que nunca va a pasar. Por lo general nadie te lo va a decir. Simplemente van a ver tu código y van a decir, uy, este escribe un código que no se entiende. Por eso es importante que esas correcciones del tipo reescriban el código para que se entienda, las tomen bien, de buena manera, y hagan un esfuerzo por escribirlo lo más simple posible. Siempre intentando que cualquier persona que tenga un conocimiento básico de programación pueda leerlo y pueda entenderlo. Y cuando no consiguen eso, bueno, si por ejemplo lo resolvieron con una comprensión de lista, y ustedes la miran y dicen, bien, la tienen que mirar 2 veces para ver qué hace, o la abandonan un rato y vuelven al rato y ya la miran y le está costando, ahí ya le está dando un indicio de que está complicada, que quizás convenga reescribirla capaz con un for, por ejemplo. Se lo digo de forma de que ustedes lo comprendan, que no es lo más óptimo, ¿cierto? Porque uno siempre con comprensión puede hacer cosas poderosas, pero por el fin de la legibilidad hay veces que hay que tomar ese tipo de decisiones. Entonces, nosotros queremos que ustedes escriban el código directamente legible, porque en Python se puede, con el nivel de complejidad que nosotros le damos, se puede. Entonces eso se lo vamos a hacer y tienen que tomárselo bien y bueno, intentar hacerlo lo más que pueda. Nosotros no le pedimos que comenten nada, que expliquen nada. Lo único que le pedimos es que escriban buenos mensajes de commit. Entonces, por eso es que les pido que lo intenten hacer bien, porque no estamos pidiéndole que documenten nada, que expliquen nada, que quizá en una empresa se los pida. Lo único que le pedimos es que el commit tenga un buen mensaje. Esto en las empresas no te lo pide porque es algo que es obvio. Nadie va a escribir un mensaje de commit que, que no se entienda. Y hacerlo es gravísimo. Es más,
yo estaba en una empresa que la mayoría escribíamos los mensajes de commit en inglés y en un momento empezaron a decirlo que lo escriban en español. ¿Por qué? Porque había algunas cosas en inglés que quizá eran ambiguas o no todo la comprendían igual. Entonces empezaron a hacer mensajes de commit en español solo con el fin de que sean más claros todavía para todo el mundo. O sea, imagínense la importancia que tiene la claridad del mensaje de commit. Entonces, si tienen que gastar, escuchen lo que digo, al mismo tiempo escribiendo un mensaje de commit que lo que gastan en el código, gástenlo. Así de importante. No es que, programo, listo, tengo que comitear y empujar. Bueno, escribo cualquier cosa, hice esto, no hice, y empujo. No, piensen qué hicieron, le va a servir a ustedes cuando tengan que ver por qué hicieron esa función, le va a servir a las personas que vengan. Esos mensajes quedan y quedan para siempre en el histórico del repositorio. Entonces es importante. Un tip, ¿cómo lo tengo que escribir? ¿Se acuerdan que le dijimos que tiene que arrancar con el verbo en indicativo, imperativo, el que termina en R? Resolver, comentar, corregir. Es el tipo de verbo con el que tiene que arrancar. Y un tip es preguntarse, ¿qué hice en este commit? ¿Qué hice en este commit? Lo que hice en este commit fue resolver el bug en el método tanto. Ese resolver el bug en el método tanto es el mensaje de commit. Entonces una regla para ayudarle a escribir y que puedan arrancar con un imperativo es eso, decir, ¿qué hice en este commit? Lo que hice en este commit fue programar el módulo de pago o desarrollar, lo que sea. Bueno, un imperativo. Y lo que hicieron. Así tienen que ser los mensajes de commit. Si están seguros en inglés, siempre en inglés. Si no, en español. Pero con esta estructura, el verbo en imperativo y lo que hicieron. Y el tip es ese. Eso anótense en algún lado. ¿Cómo escribo? Y completa la frase. Lo que hice en este commit fue, a partir de ahí, ese es el mensaje que va en el commit. ¿Este punto se entendió? ¿Algún comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta, Perfecto. profe. Dale. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, varios errores que corregir y, bueno, termina siendo todo un solo commit? Y depende. Eh, lo más normal es que uno tenga que corregir muchos errores a la vez. Porque lo que va pasando es que uno encuentra un error. Cuando te asignan a vos la tarea de reparar un bug, generalmente es que encontraron un bug. Es raro que te digan, bueno, te asignamos la tarea de corregir 3 bugs, ¿cierto? Y aunque pasara, vos lo tendrías que ir haciendo de a uno. Porque si los 3 errores están vinculados, son uno. Y si son independientes, los tenéis que ir resolviendo de manera independiente. Entonces, si 3 errores, vos decís, no, porque están vinculados, bueno, entonces no son 3 errores. Es un error que impacta en diferentes puntos del código. Si 3 errores, y eso es un commit. Ahora, si 3 errores son totalmente independientes, uno está acá, uno está en el código, otro en la parte de conexión a la base de datos y otro en otro lugar, son 3 trabajos distintos, 3 tareas que tienen su tarea para que uno le dé el seguimiento y tienen su commit y todo independiente. Claro, yo más que nada, o sea, no lo pensé así, lo preguntaba por el tema de las correcciones de los ejercicios, porque me ha pasado, por ejemplo, que
me encontraba con que tenía que corregir, qué sé yo, algunas cosas del ejercicio 3, del 4 y del 8, por ejemplo. Entonces Claro, directamente puse correcciones, ejercicio 3, 4 y 8. Y no sé si eso bien. está bien. Y en realidad siempre están esos grises, siempre. Está bien, para mí está bien, corrección, porque vos podrías haber hecho, corregís el 3, cuando lo corregiste, comitías y ponés corrección de ejercicio 3, seguís trabajando, corregís el otro, el 4. Cuando terminaste, comitías y ponés corrección del ejercicio 4, y así. Y cuando terminaste todo, empujás. Claro, Entonces se empujan todos los que fuiste haciendo, se empujan todos los que fuiste cometiendo, se empujan los tres, digamos, pero cada uno separado. Ahora vos lo bien. hiciste los tres juntos porque entendiste que era como que eran, si bien eran tres correcciones, eran como lo mismo, eran parte de lo mismo. Entonces, como es parte de lo mismo, de una corrección para de la práctica, eh, sería corregir ejercicios de la práctica 3, 4 y 6. Y como que forma parte de algo, no es que son independientes. Sí, sí, entiendo, entiendo. Igual escalándolo, pensando en un trabajo, tiene mucho más sentido como lo explicaste antes, es cierto. Sí, porque va a ser complicado. Cuando tengan que reparar bugs, generalmente el bug se manifiesta en un punto, pero viene de varios, o es complejo, eh, uno siempre tiene que apuntar a buscar trabajar sobre la mínima cosa posible. Entonces, si te dan tres bugs, vos agarrás uno y decís voy a trabajar sobre este, eh, y escarbás todo y lo resolvés, lo comiteás y listo, resolviste ese. Y después agarrás el otro, lo arrancás y lo tomás como cosa distinta. A menos que vos te des cuenta que están relacionados y ahí sí, esas dos cosas son una y se vuelven una sola issue, un solo, un solo problema. Y ahí lo trabajas como uno. Pero siempre hay que intentar eso, ir siendo modular. Y esa modularidad es el commit, es lo que uno mete en el staging area. Entonces, pensar trabajar en modular es pensar trabajar en modificar solo el código que implica el problema que estoy resolviendo, y eso me va a hacer que yo tenga claridad a la hora de comitear y claridad para poder poner un mensaje a lo que hice en el código. Bien, buenísimo. Genial. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto ya lo dijimos la clase pasada, pero la idea es cuando comitean la práctica, Visual Studio les crea unos JSON. Creo que cuando activan el Flake 8 o cuando eh, corren el Disculpe, código profe, de se configuración, escucha muy no mal tienen y que estar cortado. en el commit. ¿Puede repetir A eso, ver, profe? Se escuchó medio mal. sí, sí, para qué pasó. No sé si habrá sido de internet o de mi micrófono. ¿Se escuchaba bien y se dejó de escuchar o se escuchó siempre mal? Se No, no, escuchó se como cortaba por cortado. momentos. Se cortaba por Ah, momentos. entonces debe ser internet. Eh, lo que estaba diciendo era que Visual Studio te crea archivos de configuración. Y esos archivos de configuración no hay que subirlos a GitHub. Si lo están haciendo desde consola, no hacer un git add punto. Ir haciendo git add y el archivo que modificaron. Git add y el archivo que modificaron. Y si lo están haciendo desde acá, desde Visual Studio Code, solo darle más a los archivos .py. Solo meter en el staging los archivos .py. Los .json o Disculpame, profe, yo quiero hablar algo acerca de eso. Y es que ¿sí? yo tuve un problema que no me dejaba pushear y para eso tenía que hacer un git pull. Y cuando hice ese git pull me subió todos los archivos que tenía. Eh, Cuando vos hiciste un git pull, es imposible que te suba nada porque el pull te descarga. sí, no sé, fue medio raro porque hice un git pull y después hice un git push y me subió absolutamente todos los archivos que había cambiado.
Yo incluido el punto JSON te y digo eso. lo que pasó. Sí, Lo que pasó es que vos estuviste modificando el código desde otro lugar. Eso pasó seguro. ¿cómo? ¿Cómo desde otro lugar? Vos mandaste un mensaje diciendo que te daba un error en GitHub, que no podías Eh, pushar. no, no lo mandé, busqué una solución por internet. Ah, Eso. ¿y cómo sabes que tenías que hacer pull para resolverlo? Porque fue una de las soluciones que me aparecieron. Ah, porque hay un error que le da a muchos, que les dice que no pueden pushear porque tienen cambios en el repositorio, entonces primero tienen que hacer el pull. Yo pensé que estaba hablando de ese problema. No, el Entonces, problema en general, perdón, disculpa que te interrumpa. El problema en general era un problema que decía algo así como que Git falló, me apareció una alerta en el visual y no me dejaba pushear nada. Ese era el problema que tenía. A mí me pasó lo mismo y creo que el error es el mismo. También que había que hacer un pull bueno, por no sé qué tema. Y em, yo no había usado ninguna otra cosa. No sé, eh, tuve que hacer el pull y me tiró error y después entro a Git y se había subido y nunca me enteré. es así. Si le aparece un mensaje que le dice que primero tienen que hacer pull o algo así, es porque Git detectó que ustedes modificaron los archivos desde otro lugar. Eso es así, ¿cierto? Yo no sé por qué muchos de ustedes dicen que les pasa sin que hayan trabajado en otro lugar, porque es un error que está bien conocido y que es por cuando uno tiene algunos cambios de cualquier tipo que están hechos en otro lugar del código, entonces a uno no le deja pushear, porque dice, vos primero, antes de pushear, tenés que descargarte lo que hay en el repositorio, por las dudas que haya un conflicto, cosa de que si hay un conflicto vos lo resuelvas en tu máquina local. Es el comportamiento. Yo lo que no entiendo es qué es lo que está pasando que a algunos le ocurre sin que lo hayan modificado en otro lugar. O sea, ¿ustedes están seguros que no lo abrieron con el celular, no editaron nada en GitHub, no editaron nada en otro dispositivo? Seguro que no tocaron nada, que solo trabajaron sobre ese repositorio en su Visual Studio de su máquina y igualmente le aparece ese error. Sí, profe, yo trabajé sobre otro repositorio, pero en Windows, porque es algo complicado. Yo estoy usando las dos cosas, Ubuntu y Windows, para acostumbrarme más que nada. Y en Windows trabajo solamente con lo que es HTML y CSS y esas cosas. Los repositorios de los que son de Python y eso no los toco para nada. Los abro solamente en Ubuntu. Y me apareció en el Visual Code de ese estudio, escucha, ese error. Es muy raro, Sí, porque sí, como que extraño. dice que es un error de GitHub. Y es lo que te digo, no abrí el repositorio en ningún otro lado, ni cambié en ningún otro Claro, lado. claro. Bueno, ese es un error raro. El resto no es un error. Es que a los otros que le pasó, que no es lo que vos me comentás, es que cambian en otro lugar, o por lo menos así lo detecta GitHub, entonces están obligados a hacer primero un pull y después ahí ya pueden pushear. Ahora bien, ¿este comentario a qué iba? Que se me perdió el hilo. No, porque habías dicho el punto JSON, que Ah, no teníamos perfecto. que Bueno, subir, que somos los puntos. que vos con un pull te traigas cambio de otro lado para resolver un error raro de GitHub y después se te metan en el stationary archivo que vos no elegiste y se te comiteen, la verdad, no hay forma que te siga. Está muy raro. Lo tendríamos que ver bien detenidamente. Nunca se te va a meter en el stationary un archivo que vos no quisiste, porque eso sería una cosa gravísima. De alguna forma, algún comando que habrá ejecutado o algo, o Es que por un error, yo lo ponele hago, que, yo lo hago mediante el Visual Code, ¿no? Así, o sea, porque en Ubuntu me pide un token de acceso cada vez que quiero pushear algo, quiero entrar en GitHub, así que lo hago directamente desde el claro, Visual Code.
Pero es lo que digo, me resultó muy raro por el hecho de que, o sea, es como que a ver, si me fijo también en el repositorio, me subió un commit que es como un commit por default. Ahora te digo cómo se llama, cómo dice. Dice March Bench Master of GitHub Python, no sé qué, cómo es el commit. Es como un Claro. commit Sí, automático. hizo un merge porque merge es cuando combinas el mismo archivo que tiene distintas líneas de código. Merge es cuando Git te los combina. O sea, lo que te pasó, si te hizo un merge, es que vos tenías en otro lugar, o sea, en el repositorio de GitHub, tenía modificaciones de algún archivo que no estaban en tus archivos locales. Entonces te hizo hacer un pull, te los mergeó, o sea, te los combinó, y esos merge viene con un commit automático. Pero fíjate que se va haciendo cada vez más intrincado el problema, porque todavía no tiene nada que ver con los archivos que se te metieron solo al stage. Yo lo que haría es, la próxima que te pase, captura de errores, o nos avisás y lo seguimos, porque está muy extraño. Lo que pasó fue muy extraño. Lo que puedo hacer, si no, como una buena práctica, entre comillas, si te pasás una máquina a la otra, cada vez que te pasaste, hace un pull. Antes de hacer cualquier cosa. Antes de empezar a trabajar, hace un pull. Entonces ahí ya te asegura de que empezás a trabajar con la versión que está en GitHub. Entonces después no va a tener que hacer, no va a tener conflicto de merge ni nada, porque antes de empezar a programar, apenas abriste, que eso también es algo común. Es más, ahora que me di cuenta, yo lo hago siempre. Antes de trabajar en un repositorio, lo primero que hago es hacer un pull, por las dudas que un compañero haya hecho un cambio en los archivos en los que yo voy a trabajar. Entonces, antes de empezar a editar tu archivo, como si algún otro te los podría haber estado tocando, haces un pull y a partir de ese pull empiezas a trabajar. Y si con eso y todo te aparece en conflicto, lo revisamos. Profe, Sí, a mí me pasó lo mismo 2 veces. Sí, o sea, yo no había hecho nada. Lo que sí, no sé si tendrá que ver, es que en esas 2 veces uno de los archivos de .pi, o sea, uno de los ejercicios lo envié por mail, como si sí, lo hubiese copiado. totalmente. Si pasó algo así, puede ser. Hay mil formas de modificar el repo. Hay muchísimas formas. Cualquier modificación que encuentre en el repo que no esté en tu máquina local, te va a obligar a descargártela con un pull antes de que vos quieras hacer un push. Pero no es que los moví de lugar ni nada, simplemente lo copié y lo envié por mail. Bueno. No, ni idea entonces. Ni Las dos idea. veces que me pasó había hecho eso. No, ese es rarísimo también, porque no, imposible que sepa lo que vos hacés y copiar y pegar y mandar por mail. No, Salvo no, que sea una eso, casualidad, pero no hice otra modificación, ninguna. Y me pasó eh, 2 veces. para eso no tengo respuesta. Lo único que se me ocurre es que la próxima vez o a partir de ahora presten atención, todos, digamos, desde dónde están modificando los archivos, y si le aparece este error, presten especial atención en si han modificado desde algún otro lugar, porque cualquier lugar que esté editando el código, que no sea tu máquina local, va a generar esta situación. Es lo único que se me ocurre, porque no, lo que me están comentando son casos muy, muy extraños que no lo podemos reproducir, digamos. Entonces, como no lo podemos reproducir, no lo podemos resolver, ni tampoco encontrarle la causa ni nada. Profe, yo estaba pensando que a mí me pasó ahora en estos días y fue después de que me hicieron la corrección. A lo mejor, no sé, hay algún conflicto con eso cuando entran a verlo o algo por ahí, porque se les pasó Eh, a la mayoría.
Muy interesante, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ahora que lo decís, tiene sentido. En teoría, cuando uno corrige la pull request, es un comentario de la pull request. Yo no se me ocurre que eso se le descargue de forma local, los comentarios que le hacemos en la pull request. Pero en una de esas se está descargando. En una de esas se está descargando. O quizás la respuesta de ustedes o hay algo. Eso se lo venimos a preguntar a Ezequiel el jueves. Quizá hay algo en la pull request de cuando les corregimos que marca el repositorio como modificado, entonces les genera este conflicto. No obstante, hagan esto. Cada vez que se van a poner a trabajar, antes de arrancar a trabajar, hagan un pull. Esa es una práctica que es común, la van a tener que hacer siempre y le va a hacer no tener ningún problema de estos tipos. Así que con esa ya se resolvería y mientras tanto le seguimos buscando la causa. Profe, disculpa, Sí, una duda más acerca del pool. sí, Por ejemplo, si vos trabajaras en una notebook y en una computadora de escritorio, y no sé, por varias razones tendrías que trabajar en una y en la otra. Con un pool sí, se soluciona todo, ¿no? O sea, vos cada vez que haces pool te descarga lo último que hiciste en GitHub, ¿no? O, claro, ujú, totalmente. O sea, ok. ¿cuál sería el flujo? Me siento en una máquina, hago el pull, trabajo, termino de trabajar y hago el push. Voy a la otra máquina, hago el pull, trabajo, termino de trabajar y hago el push. Eso. Pull cuando arrancas y push al terminar. Cosa que no haya cambio que vayan cambiando en una máquina y que vos y que en la otra no estén. Perfecto, gracias. Buenísimo. El otro error que corregí mucho era que comparan un booleano contra true o false. Eso se los puse a mucho y eso es algo que no es común, es como extraño. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, imagínense que tiene una variable que es variable. Voy a ponerla así. Variable booleana. Tiene un valor true. Ponen if variable booleana igual a true, dos puntos, y ahí trabajan. O le ponen distinto de false, o not variable booleana igual a true, lo que sea. ¿Qué cosa? Que utilizan comparan el booleano contra el objeto true o false. Y en realidad la variable booleana se evalúa directamente. O sea, yo quiero saber si la variable es igual a true, no le pongo igual a true. Digo directamente if variable booleana. Entonces, si es true, hago lo que sea acá adentro. Escribo algo, por ejemplo. Pero no la comparo contra el valor booleano true o false, sino que directamente la evalúo su valor. Si es otro tipo de variable, sí, que es un string, entonces le quiero poner si el string es igual a tal string. Pero con las variables booleanas no. Se supone que son true o false, entonces uno puede poner if variable booleana o a lo sumo if not. Tienen dos valores, o uno o el otro. Y con eso trabajarían los... ¿Y qué hay que poner, por ejemplo, con el if variable, if la variable is true? Con eso. ¿Cómo? En una ¿Así? situación, por ejemplo, if, sí, una variable is true. Es que no hace falta. Ujú. Porque cuando vos haces esto, estás diciendo eso. Yo pongo if variable booleana, estoy diciendo si la variable booleana es true, hace esto. Lo que hace acá es preguntar
si la variable booleana es true. Cuando yo pongo un if, lo que está al costado, lo que venga acá, puede ser true o false. Entonces, si pongo una variable booleana, al escribir esto, estoy preguntando si la variable booleana es true. Hago esto. Y si no, hago lo otro. Acá mismo, esto significa eso, digamos. Ah, ok, Ponerlo ya entendí. ponerlo de nuevo como, no está mal, pero como redundante. Porque estoy diciendo, si la variable booleana true es true, no está mal, pero es redundante. No, o sea, te voy a dar un poco de contexto porque hice la pregunta, es que me estoy confundiendo un poco con, es una confusión mía con las funciones, en sentido a los parámetros que se pasan, saber cuáles uso, cuáles no. No sé, tuve muchos problemas para entender eso, por ejemplo, y por eso terminaba aclarando siempre todo, ¿no? Claro. No, no está mal. No está mal, hay que aclarar todo lo que a uno le da falta, pero esa aclaración es un poquito más redundante de lo que debería. O sea, es como que uno puede escribir el código e intentar ser lo más claro posible, pero esta se va un poquito del tema. Esta es un poquito como que digo, no, esto es muy redundante. Porque si variable booleana es true, estoy siendo un poco más redundante de lo que debería. Estoy explicando de más ya las cosas. Lo pueden hacer, pero como que queda muy redundante. O sea, si pueden evitarlo, mejor. El resto de las siempre que quieran meter claridad al código, háganlo. Pero hay veces que ya cuando uno quiere aclarar tanto, como que el código queda muy redundante. Y este sería un caso. Cuando pregunto, comparo un valor, una variable booleana con true o con false. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, el otro tema son las variables globales. Adentro del archivo hay variables globales, que son variables que están afuera de la función. Esas variables uno le define un valor, ¿cierto? Pero cuando se meten dentro de una función, conservan ese valor y no hace falta pasarla por argumento, nada. Esas variables globales tienen que entender que existen. Ahora no me acuerdo. ¿Se acuerdan dónde estaba? ¿Cuál era el ejercicio de la práctica que tenía la variable resultado? ¿Puede ser? Sí, la Así, 8 era. así le explico el 8. Sí, sí, el 8. Pues a mí me lo corregí. Ah, te digo lo que estaba pasando. A ver, ¿dónde está? Respuesta era. Respuesta. Bueno, lo que pasaba era así, mira. Si yo estoy adentro de este ejercicio, ya me perdí de nuevo. Acá. Esta variable de respuesta, ¿ves que están afuera, está fuera de la función? Esta variable de respuesta es una variable global. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que su valor va a ser así y adentro de la función también es así. O sea que yo puedo usarla acá adentro a la variable de respuesta que definí acá afuera. Entonces he visto resoluciones que agarran, acá adentro hacen lo que sea, no sé, cualquier cosa, y terminan haciendo return respuesta. Y les funciona. Pero les funciona porque están devolviendo la variable global respuesta. Entonces, lo que yo les corregí era que no utilicen la variable respuesta.
O sea, esta variable, este nombre, no lo utilicen dentro de la función, porque están usando una variable global. Y o les va a traer problema, ¿cierto? O les van a dar algo que no le anda en realidad. Entonces, variables globales son variables que yo defino afuera de las funciones y que adentro de la función el valor se conserva. Y se puede utilizar, se puede modificar y todo. Justo esta respuesta es con la que yo comparo el assert. Entonces, si esta función me termina devolviendo respuesta, voy a estar comparando esta variable contra sí misma, acá abajo. Lo que esto devuelve va a ser esta misma respuesta. Eso es el scope de las variables. Si yo defino una variable, le mando por argumento, la defino acá adentro de una función, tienen valor adentro de la función. Ahora, si yo la defino afuera, la puedo usar adentro también. ¿Eso se comprendió a los que le hice este tipo de corrección? ¿Por qué les Sí, por mi corregí? parte sí. Primero, no digo que esté mal, capaz que está bien, pero usar el nombre de la variable global les puede traer un conflicto, un bug de los peores. De los peores son de los que te morí y no te das cuenta que está pasando. Cada está usando una variable que se creó afuera y uno le empieza a dar valores y dice, ¿dónde salieron estos valores? Entonces, esto lo hicimos nosotros solo para el ejercicio, ¿no? No está bien. No usen las variables globales que le definimos nosotros para esta autocorrección que hace el assert adentro de la función. Y la explicación de por qué no tienen que usarla es esa, porque es una variable global. Buenísimo, ¿hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, Vamos profe. bien. Yo lo que quería que hagamos hoy es entre todos alguna práctica o algún pequeño repaso de objetos. La idea es que lo hagamos entre todos. Yo tengo acá un enunciado muy básico y que lo vayamos armando entre todos. Ustedes después, los que no terminaron la práctica 2, después la siguen haciendo, tienen hasta el martes que viene. Y la pushean y nos preguntan en la pull request. Pero el resto de la clase la idea sería que hagamos un ejercicio, entre todos lo intentemos resolver utilizando objetos y clases. ¿Qué les parece? Sí, profe, está bueno. Buenísimo. Bueno, el enunciado es así. Una fábrica de autos quiere saber el costo total de las partes de los autos que fabrica. Una fábrica de autos quiere saber el costo total de las partes de los autos que fabrica. Si lo tendrían que resolver utilizando programación orientada a objetos, ¿cómo se le ocurre que lo harían? ¿Podés repetir el enunciado, por favor? Sí, lo dejo acá escrito, ¿no? Ah, no la he visto. Una fábrica de autos quiere saber el costo total de las partes de los autos que fabrica. Que digan, fabriqué este auto y el costo total de las partes, la rueda, el techo, el volante, el costo total de todas las partes es tanto. Y hay que hacer la cantidad de partes por la cantidad de autos que se fabrican. Habría que hacer una lista con las partes.
Perdón, Perfecto, más que una lista, una clase, ¿no sería? perfecto. No, lo que comentaron ahí sería cómo lo haríamos sin utilizar programación orientada a objeto. Perdón, profe. Eh, Ahí va. Tenemos que instanciar un objeto que se llame auto Bien, y pasarle, crear las clases que serían las distintas partes de auto, porque en definitiva los autos son todos diferentes, pero las partes más o menos son todas las mismas. por ahí va, por ahí va. Si uno tendría que resolverlo sin utilizar programación orientada a objeto, es algo como lo que comentaron. Crear una lista de partes y después multiplicar el costo de cada una de las partes, sumarlo y devolverlo. Capaz que en una función lo resolveríamos, en una o en dos funciones. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacerlo con programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos tiene clases y esas clases tienen instancias, se instancian. Entonces lo que uno tiene que preguntarse cuando quiere encarar un problema de programación orientada a objetos, primero es con qué clases voy a trabajar. Para este problema que estamos viendo, ¿con qué clases se imaginan que vamos a trabajar? Con las partes, ¿no sería? No. Bien, definimos la clase parte, porque se define en minúscula. ¿Qué otra clase? Y el precio de las piezas, la parte. Puede ser aparte. El tema es que el precio de las partes a mí me suena más a una variable Ah, una variable, claro. de la clase parte. Y no sé el tipo de auto, la marca del modelo del auto, puede ser. Tipo de auto suena más a una El- variable de la clase ok, auto. autos. Ok. Es auto en singular, porque es una clase, representa a una cosa. Y esa clase tiene múltiples instancias. Por eso es. Una clase representa todos los autos. Bien, si vamos a lo que veníamos diciendo recién, la clase partes. Parte. ¿Se acuerdan cómo se definía? ¿Qué había que hacer? Había que declararlo como una función def. Bien, ¿y qué función tenía para que uno pueda declarar lo que eran las variables de distancia? El init. Perfecto. El famoso método mágico init, guión bajo, init. Primer argumento por convención, ¿cuál era? Que iba siempre por convención. El self. Representaba a la misma, a sí misma. Variables, algunas las nombraron. Puede ser el Primer nombre en la parte, El el nombre precio. del precio. nombre seguro. Precio también. ¿Precio de qué tipo? Float, ¿no sería? Float. Sí. Y esta definición, esta función, este método mágico init, ¿qué devuelve? No debería devolver Nada. nada. En otros ¿Por qué nada? lenguajes, se devuelve la instancia. En Python no devuelve nada. Es porque es así, digamos. No hace falta devolver nada. Es como que inicializa, solo se dedica a inicializar la instancia. Sería como para terminar de completar la función, ¿no? Algo así. Claro, claro. Pero el init no devuelve nada. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es declarar las variables de instancia. Esta de acá, esto, son los argumentos de la función init. Pero las variables de instancia realmente las declaro acá adentro. Lo que a veces causa conflicto es que le ponemos igual, el mismo nombre, pero son variables distintas. Ven que yo puse self nombre
igual nombre. Esta es la variable de distancia. Y esta, la que viene por argumento. Esta se podría llamar distinto. Son dos variables distintas. Básicamente digo, recibo como argumento esta variable y acá se la cargo a la variable de distancia. ¿Qué pasa? Para que sea también por convención le ponemos el mismo nombre. Pero esta es la que viene por argumento, el valor que uno cuando instancia una clase le pone entre paréntesis. Y esta es realmente la variable de distancia. ¿Recuerdan qué significaba una variable de distancia? ¿Qué es la variable de distancia? ¿Qué es una instancia? ¿Cuál es la diferencia entre una clase y una instancia? Sería donde se declaran todas las variables, ¿no? A ver si encontramos alguna imagen. Ejemplo de clases y objetos. Objetos también es como se le dice a las instancias. La clase, en nuestro caso sería clase coche o auto. Es una definición genérica de lo que es un auto, pero no representa a un auto en realidad. Cuando yo agarro una clase y la instancio y le doy valores a esas variables, obtengo un objeto o una instancia que sí representa un objeto real. La clase es solo una definición genérica de variables, métodos que tiene algo. Y al instanciarlo, yo agarro y defino que esa clase tiene una existencia real y creo una instancia con una entidad única. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener la clase auto, que no es nada, es solo una definición de variable que dice las variables y los métodos que tiene. Así por sí sola no hace nada, pero si yo agarro esa clase y le defino los métodos, las variables, todo, y le pongo yo de nombre, por ejemplo al auto, le pongo que es modelo Ferrari, eso es instanciarla. Y Ferrari ahora es una instancia de la clase coche. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Yo por lo menos lo entendí. Tengo una clase que significa algo, puede ser cualquier cosa, en este caso es auto, que uno dice, esta clase va a tener estas variables y estos métodos. Así por sí sola no hace nada. Pero si yo agarro y le cargo las variables, la estoy instanciando. Le estoy dando una identidad única. Entonces, una clase puede tener múltiples instancias. Esta clase la puedo instanciar para el objeto Ferrari, para el objeto Ford, para el objeto Chevrolet, lo que sea. Cualquier auto que tenga, lo puedo instanciar. Y con eso más seguro que va a tener todos los métodos y todos los atributos que tiene la clase coche. Para eso lo hago. Entonces, esta es la definición de una parte. Pero después yo voy a tener que instanciar esta parte en objetos individuales, en objetos reales. Claro, para Entonces, motor, ponele, entonces, por ejemplo. claro, exacto. Exactamente, el motor y el precio. ¿Qué es una variable de distancia? Es una variable que tiene un valor único para cada instancia. Nombre es variable de distancia porque cada vez que yo instancie parte, va a tener un nombre único para esa parte. Puede repetirse, ¿cierto? Porque no es un identificador único, pero puede no repetirse. Entonces va a ser Perdón, algo...
Una Sí. pregunta. ¿Dijiste variable instancia o distancia? Variable de instancia. Ah, te había entendido mal. Con razón. Existe variable de distancia y variable de clase. Esto es lo que vamos a ver. No hay otro tipo de variable, digamos. La variable de instancia se caracteriza en que tienen un valor único para cada instancia. Entonces, esas son las variables. Yo cada vez que defino una parte, le voy a poner un nombre y le voy a poner un precio. Y va a ser única para esa instancia. Pero yo puedo tener 100 partes, o 1000, o 1.000.000. Y todas son instancias de esta clase. Y cada una de ellas tiene distintos valores de nombre y precio. O no. Puede tener el mismo. No importa. Lo importante es que puede ser distinto. Bien, auto. ¿Qué variable le ponemos? Modelo. En vez de nombre. Marca puede ser también. Puede Puede ser ser el parte. año. Yo pondría línea, en plan si es de lujo o base, porque van a variar las partes. Modelo, eso sí, el año también. Año. Puede ser también una lista de las partes que componen el auto. Ahí vamos. Lista de partes. ¿De qué tipo sería esta lista de partes? Tipo lista. Tipo list. ¿Seguro? ¿Nos falta algo? Si le digo tipo list, va a ser una lista. Pero no hay que relacionarlo con la clase anterior de alguna forma. ¿Cómo? Que con la clase parte y la clase Ah, auto están sí. Pensé completamente que decía la clase independientes. anterior de, de la No. semana pasada. No, Uy, qué mal que estoy. estaba re loca. Exactamente. Tiene que ser una lista de partes. Y es otro tema interesante. Cuando uno define una clase, también está definiendo un tipo de dato. Entonces yo puedo Ah, sería poner la lista de tipo parte. una lista de partes, así. Claro. Ahí me da error. Me da error, pero por otra cosa, porque tengo que from typing port list. Ahí está. Y este es el Flake 8 que me estoy pasando de los 80 caracteres. No lo tengo corregido. Pero sí, es lista de partes. Va a ser una lista, pero no una lista de cualquier cosa. Una lista de instancias de clase parte. Es decir, voy a tener adentro de esa lista todas instancias de la clase parte. ¿Se ve eso? ¿Cómo es que de alguna forma esa clase termina siendo, entre comillas, como una especie de tipo de datos? Ahora ya no es una lista de enteros ni de string, es una lista de partes. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Y el nombre de la lista sería el mismo nombre de la clase? No, no. Este yo le puse en lista de partes, se va a llamar. Ah, ahí está. Perdón. De tipo list de parte. Así nomás, digamos. Perfecto. Modelo, marca, línea. Fíjense que me va poniendo en blanco los que ya voy completando. Los otros me lo marca en un grisecito.
Eh, Bien, a ver qué me dice acá. ¿Por qué me lo marca? Ahí está, se fue. Se fue solo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para que vamos a instanciar, antes de resolverlo, vamos a instanciar algunas partes? Voy a crear una lista, voy a llamar distinto para que no confunda. Lista de partes 01. Chao. Y ahora esta lista de partes le quiero agregar partes. ¿Cómo hago? Acá tengo que hacer la instancia. ¿Cómo instancio una parte? ¿Recuerdan cómo era para instanciar una parte? ¿No habría que invocar a la clase para poder instanciar? Bien. ¿Qué más? Y pasarme los dos parámetros que definimos arriba. Perfecto. Lo pueden hacer directamente. Yo lo voy a intentar hacer poniéndole nombre. A mí me gusta más poniéndole nombre. Cuando tiene mucho, muchos argumentos, a veces se puede cometer un error. Capaz que tiene que yo. No debería ser, pero capaz tiene 5 seguidos float. Entonces vos le pones un string y después pones coma, un float, coma, un float, coma, un float. Y es medio que se puede llegar a confundir entre la correlación de ese float con ese. Entonces, más fácil poniéndole el nombre igual. Quiero decir que esto podría ir así. Eso es lo que quiero decir. ¿Cierto? Pero a mí me gusta ponerle nombre adelante. Bien, ¿qué otra parte puedo agregar? Si quiero agregar 2 puertas, nosotros lo vamos a hacer bien sencillo, ¿no? No nos vamos a complicar. Para agregar 2 puertas, agrego 2 instancias de puerta. ¿Qué otra parte más puedo agregar? Del auto. El motor, poner. Motor. Bueno, ¿qué precio? Vamos a poner 1500, 1600. ¿Qué otra parte? La batería. Perfecto. Batería. Una más. La batería, ¿cuánto estará? No sé. En dólares, $100. ¿Qué más? Las ópticas. Listo. Va a ser un auto raro porque hasta ahí llegamos. Esas son las partes del auto. Bueno. ¿Qué tengo acá entonces? Tengo una lista de las partes del auto, ¿cierto? Si yo ejecuto este código, se crea una lista y se le va agregando instancias de la clase parte. Ahora, supongamos que yo quiero instanciar el auto. ¿Qué tengo que hacer? Ponerle auto 01. ¿Qué tendría que hacer? Y ahora auto. Y hay que pasarle todos los parámetros. Perfecto. ¿Qué marca? Dígame porque Fiat. no tengo idea de auto. Fiat. Modelo, perdón. Marca Fiat. Ponele Fiat 1 y listo. El modelo es 1. Sí. Línea. Sedán.
año, este año. Y lista de partes, ¿qué sería? Lista de partes 01. Perfecto. Me marca un error. Capaz muy largo. No, me equivoqué yo. Le estoy poniendo Ah, la metodología de escribir. Entonces tengo que decir, lista de partes es igual a la lista de partes que creé. Esta sí se tiene que llamar como esta. Y es igual a la que creé. Y ese error es la línea muy larga de Flake, que lo vamos a ignorar. Bueno, entonces ahora ya tengo el auto, ¿cierto? Instanciado. sí. Entonces, supónganse que yo ahora tengo el auto instanciado con todos estos valores y una lista. Supónganse que ahora yo quiero acceder al modelo de auto 01. ¿Cómo hago? Todo, punto modelo. Punto modelo. Bueno, vamos a ejecutarlo. Claro, porque si lo imprimís así nomás te devuelve el lugar Ahí está. el lugar en memoria, ¿no? Sin el No, punto. no. No, sin el Eso método, digo. Si imprimís no. auto 01 solo, no te debería devolver. Lo vemos. Eso lo vamos a ver ahora. Si uno imprime una instancia, te devuelve la posición de memoria. Esto. Claro. Me acuerdo que Ezequiel nos había enseñado unos métodos mágicos Exactamente. Eso sí. para arreglar Llegamos, eso. llegamos, lo vemos. Si no, no. ¿Por qué? Yo puedo poner modelo. Puedo poner marca. Puedo poner línea. Puedo poner año. Pero, ¿qué pasa si yo pongo la lista de partes? Lista de partes, ¿qué es? Una lista de objetos. Lista de instancias. Entonces, el modelo me lo muestra. La marca también. La línea también. El año también. Ahora, cuando hago el print de la lista de partes, como es una lista de instancias, termino viendo las posiciones en memoria. Y eso es lo que se corregía con el decorador. ¿Se acuerdan del decorador? El decorador data classes. Ahora lo vemos. ¿Hasta acá? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Eso sería... Ah, no, para que todavía no, todavía no resolvimos el ejercicio. El ejercicio era saber el costo de las partes. ¿Cómo hacemos para saber el costo de las partes? Perdón, profe, cuando habla de costo de partes, habla de mostrar solamente el costo o de hacer un acumulador y El costo mostrar el costo total. total. Ahí va. La suma del precio de cada una de las partes de un auto. Podrías declarar una variable en el constructor que esté a costo total. Mm, podría ser. O- La El inicializar tema en cero y después hacer una función que recorra las partes y acumule en esta variable. se podría hacer, pero ¿qué pasa? Cada vez que yo quiera obtener el costo de las partes, voy a tener que correr la función. Y el costo de las partes me lo va a dar la función que calcula el costo de las partes. Entonces, la variable no tendría un uso. Porque yo cada vez que quiero saber el costo de las partes, tengo que llamar al método. Claro. No sé si se entiende. Si no, Es como tendría que que actualizarla constantemente. tendría que actualizarla, no constantemente. Siempre que llama al método la tenía que actualizar. Igualmente, una persona que la quisiera usar correría el riesgo de querer usarla y que esté desactualizada.
Entonces no se hace así, sino que la información del costo de todas las partes, al ser una información que puede ir variando, porque en cualquier momento uno le puede agregar parte, esa información no se almacena en una variable y te la devuelve el método. Entonces está bien lo que vos dijiste, hay que definir un método. ¿Cómo se llamaría el método? Costo total. Costo y un bajo total. Costo total de partes. Bien. ¿Este método qué tendría? Self seguro. ¿Qué más? Y tomaría la lista de partes. Perfecto. Entonces, ¿qué hay que mandarle por argumento a este método? Solo self. Exactamente. ¿Y eso cómo se llamaba en programación orientada a objeto? Eso se llamaba encapsulamiento. Yo no tengo que mandarle nada, porque la información que quiero usar para resolver esta función está en la instancia. Entonces self va a tener la lista de partes y va a tener toda la información necesaria para resolverme este método, sin que yo le envíe nada por argumento, ninguna información extra. Toda la información que necesito está, por así decirlo, encapsulada en la instancia. ¿Qué devuelve esta función? Float. 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 Bien. Nos quedan 10 minutos, así que si los tiro así, lo vamos a resolver con con una comprensión de listas. Es más, se lo hago más fácil. Vamos a hacer la suma de una comprensión de listas. Usted me va a tener que decir cómo es la comprensión. Parte for parte. Para de nuevo. ¿Cómo sería? Parte Parte. For. por parte Sí. in Por parte in. self punto lista de partes. Podría ser. Está muy bien. Está muy bien. Ah, falta el precio. Pasa que están los nombres también. ¿Ve? Te dice, no se puede sumar la instancia partes. Que Parte habría que tiene, acceder al precio. claro, parte tiene nombre y precio. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo para acceder al precio? Parte punto precio. Yo lo veo muy bien esto. Vamos a, antes que nada, vamos a probarlo. Vamos a hacer un print de eso. Pero lo hacemos, para probarlo, lo hacemos sobre acá arriba. Esto para probarlo. Agarramos esta lista de partes, ¿cierto? Y vamos a probar printear esto. Parte precio para cada parte en la lista que acabamos de crear. A ver qué nos da. Esto está confundiendo. Ahí está. ¿Ven lo que da? ¿Qué ven ahí? Sí, te da la lista, pero no te da la suma. Te da la lista. Entonces, ¿qué se le agrega a eso? Un zoom. ¿Se acuerdan que el zoom tomaba listas como un tipo de argumento y sumaba todo lo que había en la lista? Entonces, agarro una lista de partes y con una comprensión tomo todos los valores de precio. Y con un zoom, lo sumo.
Entonces ahora que sé que esa función funciona bien y la probé, es esta misma. Entonces ahora yo podría hacer ¿cómo hago para llamar a esa función? Sería el nombre de la instancia punto el método, ¿no? Bien. El nombre de la instancia punto costo Costo total. total. Bien. Ahí va a andar. Te lo hago así. Un paréntesis, ¿no va? ¿En dónde? Ah, Al verdad. final del Así. llamado al método. Ahí está. Este 2010 es el... Ahí está. El costo total de las partes es 2010. Y estoy llamando al método este, que es el método de distancia. ¿Hasta acá? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen alguna pregunta, algo que Bien. quieran que revisemos? No, profe, yo creo que se entiende. ¿Se entiende? Bien. Hay un... Bueno, lo vamos a pasar un poquito. Vamos a hacer... Vamos para alguna nomás, así. ¿Se acuerdan que cuando listábamos acá esta lista, veía solo los objetos y que Ezequiel nos había enseñado a... que hay una forma de usar un decorador y eso hacía que podamos ver de forma más prolija el contenido de las instancias. ¿Se acuerdan cómo era eso? Yo me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo cómo era. Es usando un decorador que se llama Data Classes. Un decorador es una aclaración, como es una marca que uno usa, que modifica el comportamiento normal de las cosas. Entonces, el comportamiento normal para definir una instancia, una clase, es así. Ahora, si yo le pongo el decorador data class, lo hago de otra forma. ¿Cómo quedaba cuando le ponía un decorador data class? ¿Cómo quedaba la definición de variables de instancia? No hay que poner el self. Me parece. No. Es más, el self es una de las cosas que se van. Claro, por eso el self se iba y la def también. La def se va. Y el self también se va. Y no hay que poner igual a nada. Borra todo y se borra todo lo que uno hace de adentro, el self, todo. Esto es equivalente a esto. Nada más que ahora, eso es lo que te hace este decorador. Que uno pueda definir la variable de distancia mucho más fácil. Y acá también.
Y acá lo mismo, para el auto. ¿Estamos? Y con eso ya estaríamos, ya podríamos hacer, o sea, esto, las dos cosas son equivalentes, nada más que uno use el data class y el otro no. Y ahora podríamos hacer, intentar instanciar un auto. Y acá, en lista de partes, primero el beneficio de que queda más claro el código. Fíjense que es más prolijito, no tenés que definir y todo eso. Ya ahí ya tenés un beneficio. Y el segundo es que podés acceder a las instancias. A ver si funciona. Ahí está. ¿Ven acá abajo? Estoy printeando la lista de partes. ¿Ven que te lo printea y no te muestra el objeto en memoria? Sino que te muestra el nombre de la clase y sus variables. El nombre de la instancia, sería el nombre de la clase de la instancia y sus variables. O sea, la data class te da esos dos beneficios. Se define más fácil, más clarito. Y puedo acceder a la instancia, no con el nombre del objeto en memoria, sino con el nombre de la clase y las variables de instancia y su valor. Profe, Sí. yo prácticamente no entendí nada, pero en la primera no me quedé en el camino. ¿Cómo sabe la clase qué parámetro le va a pasar? ¿O vos tenés que saber de antemano cuáles le van a pasar? ¿Cuánta Acá, cantidad le va a pasar? estos son, en el init. Los que estén acá son los argumentos que cuando yo llamo aparte y le pongo nombre y precio. Nombre y Y precio eso son sí, pero variables. en el otro no entiendo, en el de data Acá class. son estos dos. Parte Ah, o sea que sabe. no son instancias esas, son los parámetros que vos le pasás a la Claro, clase. estas son las dos variables. Ah, ahí va. Tiene dos variables de instancia y son estas las que los inicio. O sea, lo que daría por supuesto que vos vas a inicializar dos iguales adentro, ¿Cómo sería? como hicimos en el otro, que inicializamos dos instancias, creo que eran, No, y no, le asignamos. no hace falta. No, yo cada vez que llamo cada vez que quiero instanciar y pongo parte y estoy instanciando, como argumento le puedo mandar dos variables. Una es nombre y string y el otro es precio y float. Esas son las dos variables que yo puedo y tengo que enviarle. Y son las variables que tiene la instancia. Cada parte va a tener un nombre y un precio. Cada parte va a tener un nombre y un precio. Y cuando yo instancie una parte, tengo que mandarle un nombre y un precio. Cada auto va a tener modelo, marca, línea, año y lista de parte. Cuando yo instancie un auto, le tengo que mandar esas variables que definí. Siempre. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que revisemos? ¿Algo que no se entendió? ¿Me puedes mostrar el código que muestra el precio del auto final? Eh, Este. no, el de abajo, el que lo printea. ¿Cómo se...? No me acuerdo. Este. Ah, era auto 01 punto. Costo total de parte. Ok. Y los paréntesis.
Profe, y Sí. me quedó la duda, entonces cuando uno usa el data classes, ¿en qué te modifica los print? O sea, ¿en qué te los organiza? Si yo printeo sin data classes, la lista de partes, como las partes son instancias, me muestra la posición del objeto en memoria. Esto, Ah, pero en los otros elegible. no hay diferencia, solo cuando querés printear la lista. En lo otro no hay diferencia. Ah, bien, bien. Lo que vos ganás es que vos podés printear la instancia. La instancia, Claro, claro. eso. La instancia entera. Porque esto es una instancia entera de parte. Esto es otra instancia entera de parte. Entonces vos tenés claridad porque podés printear toda la instancia en cualquier momento y te muestra el nombre de la clase, el nombre de las variables y sus valores. Si no tenés el decorador data classes, cuando printeas la instancia, ves la posición en memoria. Eso es una ganancia. Y lo otro es que queda menos código.